Título: Controversias sobre la idea de la existencia de seres intermediarios, entre el hombre y Dios. N. 4 de febrero de 1867. Nota del editor de este audiolibro. Quizá, el término más apropiado hoy en día sea intermedios, no intermediarios. Fin de la nota. Querido maestro, hace algún tiempo que no doy señales de vida. Siempre con muchas ocupaciones, durante mi permanencia en Lyon no he podido acompañar como hubiera sido mi deseo el estado actual de la doctrina en ese importante centro. Solamente he asistido a una reunión espírita. No obstante, he llegado a constatar que en ese medio la primitiva fe continúa siendo como debe ser en los corazones verdaderamente sinceros. En otros diversos centros del sur de Francia he oído que se discutía la opinión, expuesta por algunos magnetizadores, según la cual muchos fenómenos denominados espíritas son simples efectos del sonambulismo, y que el espiritismo no ha hecho más que sustituir al magnetismo, o mejor, se ha enmascarado con su nombre. Se trata, como veis, de un nuevo ataque dirigido contra la mediumnidad. Así, según esas personas, todo lo que los médiums escriben es el resultado de las facultades del alma encarnada, es ella la que, al desprenderse momentáneamente, puede leer en el pensamiento de las personas presentes, es ella la que ve a distancia y prevé los acontecimientos, la que por medio de un fluido magnético espiritual, agita, levanta, derriba las mesas, percibe sonidos, etc. Todo, en suma, se apoyaría en la esencia anímica, sin la intervención de seres puramente espirituales. Manifestaréis que no os aporto ninguna novedad. En efecto, desde algunos años a la fecha, yo mismo he estado escuchando a ciertos magnetizadores que sostienen esta tesis. Sin embargo, ahora tratan de implantar esas ideas, que según veo son contrarias a la verdad. Siempre es un error caer en los extremos, y existe tanta exageración en que todo se atribuya al sonambulismo, como exceso de parte de los espíritas en negar las leyes del magnetismo. ¿No sería posible arrebatar a la materia las leyes magnéticas? Como tampoco sería posible arrebatar al espíritu las leyes puramente espirituales. ¿Dónde cesa el poder del alma sobre los cuerpos? ¿Cuál es la parte de esa fuerza inteligente en los fenómenos del magnetismo? ¿Cuál es la parte del organismo? Esas son cuestiones de sumo interés, cuestiones graves tanto para la filosofía como para la medicina. A la espera de la solución de esos problemas, voy a citaros algunos pasajes de Charpignot, ese doctor de Orleans que es partidario de la transmisión del pensamiento. Constataréis que él se reconoce impotente para demostrar que, en la visión propiamente dicha, la causa reside en la extensión del simpático orgánico, como pretenden muchos autores. En la página 289, dice: académicos, duplicad el trabajo de vuestros candidatos, moralistas, promulgad leyes para la sociedad, para el mundo, ese mundo que se burla de todo, que quiere su satisfacción en desmedro de las leyes de Dios y de los derechos del hombre, y que se mofa de vuestros esfuerzos, porque tiene a su servicio una fuerza que no sospecháis, y que habéis dejado que crezca de tal manera que ya no sois dueños de contenerla. En la página 323, hasta aquí comprendemos perfectamente el modo de transmisión del pensamiento, pero somos incapaces para comprender, por medio de esas leyes de simpatía armónica, el sistema por el cual el hombre forma en sí mismo tal o cual pensamiento, tal o cual imagen, y esa solicitación de objetos exteriores. Eso está más allá de las propiedades del organismo, y la psicología, al hallar en esa facultad rememorativa o creadora, de conformidad con el deseo del hombre, algo que es antagónico con las propiedades del organismo, hace que ella dependa de un ser substancial diferente de la materia. Comenzamos, entonces, a encontrar en el fenómeno del pensamiento algunas lagunas entre la capacidad de las leyes fisiológicas del organismo y el resultado obtenido. El rudimento del fenómeno, si así podemos expresarnos, es fisiológico, pero su extensión verdaderamente prodigiosa no lo es.
Y aquí es preciso admitir que el hombre goza de una facultad que no pertenece a ninguno de los dos elementos materiales de que, hasta el presente, lo hemos visto compuesto. El observador de buena fe reconocerá, pues, una tercera parte que entrará en la composición del hombre, parte que comienza a revelarse en él, desde el punto de vista de la psicología magnética, por medio de caracteres nuevos, que se relacionan con los que los filósofos atribuyen al alma. No obstante, la existencia del alma se encuentra más firmemente demostrada por el estudio de algunas otras facultades del sonambulismo magnético. De ese modo, la visión a distancia, cuando es completa y nítidamente diferenciada de la transmisión del pensamiento, no podría, según nuestra manera de ver, explicarse por la extensión del simpático orgánico. Más adelante, en la página 330, como se ve, teníamos grandes motivos para adelantar que el estudio de los fenómenos magnéticos guarda estrecha relación con la filosofía y la psicología. Destacamos un trabajo que está por hacerse, e invitamos a que lo hagan los hombres de la especialidad. En las páginas siguientes, trata de los seres inmateriales y de sus posibles relaciones con nuestras individualidades. Página 349. Para nosotros está fuera de duda, y precisamente debido a las leyes psicológicas que esbozamos en este trabajo, que el alma humana puede ser ilustrada directamente, ya sea por Dios o por alguna otra inteligencia. Consideramos que esa comunicación sobrenatural puede tener lugar tanto en el estado normal como en el estado extático, sea este espontáneo o artificial. Página 351. Pero insistimos en manifestar que la previsión natural en el hombre es limitada, y no podía ser tan precisa, tan constante, ni tan ampliamente expuesta como las previsiones hechas por los profetas sagrados, o por hombres que eran inspirados por una inteligencia superior al alma humana. Página 391. La ciencia y la creencia en el mundo sobrenatural son dos términos antagónicos, no obstante nos apresuramos a manifestarlo. Ese antagonismo es consecuencia de las exageraciones que surgieron de ambas partes. A nuestro entender, es posible que la ciencia y la fe establezcan una alianza, y entonces el espíritu humano se hallará en el nivel de su perfectibilidad terrenal. Página 396. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, así como los anales de todos los pueblos, abundan en hechos que no se pueden explicar si no es mediante la acción de seres superiores al hombre. Por otra parte, los estudios de antropología, de metafísica y de ontología prueban la realidad de la existencia de seres inmateriales entre el hombre y Dios, así como la posibilidad de su influencia sobre la especie humana. Veamos ahora lo que opina una de las principales autoridades en magnetismo acerca de la existencia de seres que se hallan fuera de la humanidad. La hemos extraído de la correspondencia de Duluth con el Dr. Villot. El único fenómeno que parece demostrar la comunicación con los seres inmateriales es el de las apariciones, de las cuales hay muchos ejemplos. Como estoy convencido de la inmortalidad del alma, no encuentro razones para negar la posibilidad de la aparición de personas que, habiendo abandonado esta vida, se ocupan de aquellos a quienes han querido, y vienen a presentarse ante ellos para darles saludables consejos. El Dr. Ordinejo, de Macon, otra autoridad en esta materia, se expresa así: el fuego sagrado, la influencia secreta, de Bolú, la inspiración, no proviene, pues, de tal o cual contextura, como lo pretenden los frenólogos, sino de un alma poética, relacionada con un genio más poético aún. Lo mismo sucede con la música, la pintura, etc. Esas inteligencias superiores no serían almas desprendidas de la materia, que se elevan gradualmente a medida que se purifican hasta la grande, la universal inteligencia que las abarca a todas, es decir, hasta Dios. Nuestras almas, después de varias migraciones, ¿no tomarían un lugar entre esos seres inmateriales? Concluyamos de lo precedente, dice el mismo autor, que el estudio del alma está aún en la infancia, que puesto que existe entre el pólipo y el hombre una serie de inteligencias, y que nada en la naturaleza se interrumpe bruscamente,
Es racional que exista entre el hombre y Dios otra serie de inteligencias. El hombre es el eslabón que une las inteligencias inferiores, asociadas a la materia, con las inteligencias superiores inmateriales. Desde el hombre hasta Dios se despliega una serie semejante a la que va desde el pólipo al hombre, es decir, una serie de seres etéreos, más o menos perfectos, que gozan de especialidades diversas, con empleos y funciones variadas. Concluyamos, continúa, que esas inteligencias superiores se revelan tangiblemente en el sonambulismo artificial, que mantienen relaciones íntimas con nuestras almas, que a esas inteligencias debemos el remordimiento cuando practicamos el mal, y la satisfacción cuando practicamos una buena obra, que los hombres superiores deben a ellas las buenas inspiraciones, y los extáticos, la facultad de prever el futuro y de anunciar los acontecimientos que habrán de ocurrir, en definitiva, que para obrar sobre esas inteligencias y hacerlas propicias, la virtud y la plegaria ejercen una acción poderosa. Nota. La opinión de esos hombres, y no son los únicos, tiene por cierto un valor que nadie podría poner en duda. No obstante, si la observación no la confirmase, nunca iría más allá de una opinión más o menos racional. El espiritismo se encuentra por completo en las ideas que acabamos de citar, apenas viene a completarlas por medio de observaciones especiales y las coordina, para darles la sanción de la experiencia. Aquellos que se obstinan en negar la existencia del mundo espiritual, pese a que no pueden negar los hechos, están empeñados en encontrar su causa exclusivamente en el mundo corporal. Sin embargo, para que sea verdadera, una teoría debe explicar todos los hechos relacionados con ella, un solo hecho contradictorio la destruye, porque en las leyes de la naturaleza no hay excepciones. Eso fue lo que sucedió a la mayoría de las teorías que en un principio fueron formuladas para explicar los fenómenos espíritas. Casi todas cayeron, una a una, ante los hechos que no abarcaban. Los estudiosos, después de que agotaron sin ningún resultado todos los sistemas, se vieron obligados a recurrir a las teorías espíritas, por ser estas las más concluyentes, pues como no fueron formuladas prematuramente ni sobre observaciones hechas a la ligera, abarcan todas las variedades, todos los matices de los fenómenos. La mayoría de los investigadores las aceptó tan rápidamente porque cada uno encontró en ellas la solución completa y satisfactoria de lo que habían tratado de resolver inútilmente por otras vías. Sin embargo, muchos aún las rechazan, tal como sucede en el caso de las grandes ideas nuevas que modifican las costumbres y las creencias, y que se topan durante largo tiempo con contradictores obstinados, incluso entre los hombres más ilustres. No obstante, llega el día en que lo verdadero supera a lo falso, y entonces todos se asombran de la oposición presentada contra aquello que ahora resulta tan natural. Lo mismo ocurrirá con el espiritismo, y es para destacar que de todas las grandes ideas que han revolucionado al mundo, ninguna ha conquistado en tan poco tiempo una cantidad tan grande de adeptos en todos los países y en todas las clases sociales. A eso se debe que los espíritas cuya fe no es ciega, sino que, contrariamente a lo que suponen sus adversarios, está fundada en la observación, no se preocupen por sus detractores ni tampoco por aquellos que no comparten sus ideas. Sostienen que la doctrina, que se basa en las leyes de la naturaleza y no en su derogación, terminará por prevalecer cuando esas leyes sean reconocidas. Como todos saben, la idea de la existencia de seres intermediarios entre el hombre y Dios no es nueva. Con todo, por lo general se suponía que esos seres constituían una creación aparte. Las religiones los han designado con el nombre de ángeles y demonios, y los paganos los llamaban dioses. El espiritismo, al probar que esos seres no son sino las almas de los hombres que han alcanzado diferentes grados de la escala espiritual, reconduce la creación a la unidad grandiosa que es la esencia de las leyes divinas. En vez de una inmensidad de creaciones estancadas, que implicarían de parte de la divinidad el capricho o la parcialidad, existe solo una, esencialmente progresiva, sin privilegios para ninguna de las criaturas, en la cual cada individualidad se eleva del estado de embrión al de desarrollo completo,
como el germen que a partir de la semilla se eleva al estado de árbol. El espiritismo, pues, nos revela la unidad, la armonía y la justicia en la creación. Según él, los demonios son las almas atrasadas, manchadas aún con los vicios de la humanidad, los ángeles son esas mismas almas purificadas y desmaterializadas, y entre esos dos puntos extremos se halla la multitud de las almas en los diferentes grados de la escala progresiva. De ese modo, el espiritismo establece la solidaridad entre el mundo espiritual y el mundo corporal. En cuanto a la cuestión propuesta, acerca de cuál es, en los fenómenos espíritas o sonambúlicos, el límite donde cesa la acción propia del alma humana y comienza la de los espíritus, diremos que ese límite no existe, o mejor, que no tiene nada de absoluto. A partir del momento en que no existen especies distintas, que el alma no es otra cosa que un espíritu encarnado, que el espíritu es un alma desprendida de los lazos terrenales, y que una y otro son el mismo ser en medios diferentes, resulta que las facultades y las aptitudes deben ser las mismas. El sonambulismo es un estado transitorio entre la encarnación y la desencarnación, un estado de desprendimiento parcial, un pie colocado anticipadamente en el mundo espiritual. Así pues, el alma encarnada o, si se prefiere, el propio espíritu del sonámbulo o del medium, puede hacer poco más o menos lo que hará el alma desencarnada, y más aún si tiene mayor adelanto, aunque con la única diferencia de que, cuando el desprendimiento es completo, el alma está más libre y tiene percepciones especiales inherentes a su estado. En ocasiones, en un determinado efecto, es muy difícil distinguir lo que proviene directamente del alma del médium de lo que procede de una causa extraña, porque con mucha frecuencia esas dos acciones se confunden y se ratifican. Así, en las curaciones por imposición de las manos, el espíritu del médium puede actuar por sí solo o con la asistencia de otro espíritu, y la inspiración poética o artística puede tener un doble origen. Con todo, por el hecho de que sea difícil establecer una distinción, no se concluye que sea imposible. A menudo, la dualidad es evidente y, en todos los casos, se detecta casi siempre mediante una atenta observación.